este recorrido hemos ido poco a poco materializando la idea inicial de producir estudios, investigaciones, artículos, actividades también de capacitación, de información, con un único objetivo, que es contribuir a esa gran tarea común de alcanzar un mundo más justo, un mundo más sostenible, un mundo en paz y un mundo en democracia. Sabemos que todos estos objetivos se encuentran hoy amenazados, bombardeados también por una ofensiva conservadora muy fuerte, y que los mecanismos centrales que proveían integración social a las sociedades modernas, mecanismos tales como los bienes públicos, por ejemplo, el trabajo, las expectativas de un futuro mejor, el propio barrio, la familia, todos estos mecanismos se han ido debilitando profundamente. Quienes estamos hoy aquí reunidos sabemos que no existen soluciones fáciles a los complejos problemas estructurales que enfrentamos y que están en la base de este debilitamiento de los mecanismos que hemos mencionado. Eh, pero al mismo tiempo, quienes estamos aquí profesamos eso que llamaría el optimismo de la voluntad, que nos invita y nos permite continuar juntos en esta lucha por el agua como un derecho, por la vida, por la salud y por la dignidad de nuestro pueblo. Yo, en esta breve presentación, quiero decir que confío y que confiamos todos y todas seguramente que este estudio y que este foro sean un aporte a esos objetivos que he mencionado. Cierro esta presentación agradeciendo a la Fundación Facua y a su presidente, Paco Sánchez, fundación con la cual tenemos un trabajo conjunto desde hace largos años. Le agradezco por haber hecho posible el estudio que hoy vamos a presentar. Gracias, Estefanía. Muchas gracias, Juan. Gracias también a todos los que se están conectando en este momento. Bienvenidas y bienvenidos. Un saludo a María José Troya, quien nos escribe de Tribuna Ecuatoriana de Consumidores Usuarios. Un saludo también a Claudio Boada, quien nos escribe desde Argentina. Él es parte de la Unión de Usuarios y Consumidores de Argentina. Un saludo también a Valentina Agudelo, quien nos escribe de Colombia, de Educar Consumidores. Bienvenidos. Agradecemos también a quienes nos siguen en la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de la Fundación. Y bueno, para seguir con el desarrollo de este foro, se dirigirá a nosotros el investigador Armando Flores, parte del equipo de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable y encargado también de la presentación de este documento que se llama Mirada al Derecho Humano al Agua en América Latina y el Caribe. Bienvenido, Armando, adelante. Gracias, Estefanía. Un saludo a todas las compañeras y compañeros de distintos países. Para mí es un verdadero gusto poder estar con ustedes y presentarles estos insumos que esperamos contribuyan al debate, contribuyan a la acción social por la defensa, por la promoción y por la implementación de un derecho tan fundamental como es el derecho humano al agua. Debo decir que quiero expresar un especial agradecimiento al doctor Esteban Castro, un amigo de hace muchos años, un académico de altísimo nivel,
Agradezco su tiempo y el que nos pueda acompañar en esta mañana. Y además le agradezco la disposición a acompañar esta publicación de este trabajo que, como decía Juan, lo hicimos con el apoyo de la Fundación Facua de España. Eh, en lo personal, pues también me llena de orgullo ser parte de la red de Waterlab Covasit que Esteban coordina y qué bien que este esfuerzo conjunto ahora nos permite compartir este trabajo. Un trabajo que busca, como ya lo adelantaba Estefanía, aportar al análisis y a la discusión de este tema. Este no es un documento cerrado, sino que es un documento que ofrece eh, datos, análisis e información que esperamos ayude en esta lucha tan importante en nuestros países. Como es natural, nuestro enfoque es un enfoque de defensa de este derecho, de lucha contra la privatización del agua y contra su mercantilización. Y dado que también hablamos desde el ámbito de la defensa del consumidor, pues nos interesa que esta discusión sitúe eh, la promoción y la defensa de los derechos de las y los consumidores. El trabajo que ya está disponible, luego vamos a comentarles dónde se puede descargar este trabajo, este documento, parte con una mirada rápida del reconocimiento internacional de este derecho. Hay gente que es experta en la materia y hay gente que somos menos expertas y lo bueno es que este repaso nos permite situar la discusión. En el 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas emitió la observación general número 15, que vino a interpretar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esa interpretación en específico vino a desarrollar el contenido normativo del derecho al agua, planteando por primera vez en un instrumento internacional obligaciones, violaciones y su aplicación a nivel nacional. Entonces diríamos que en el ámbito jurídico del derecho internacional, esta es una primera piedra en el proceso de reconocimiento de este importante derecho. Más adelante, en el 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que es un hito, porque vino a reconocer por primera vez y en forma explícita el derecho humano al agua potable y saneamiento. Este primer paso de Naciones Unidas consideraba que era un derecho, el derecho al agua potable y saneamiento. Y lo vinculaba con el derecho humano como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de los derechos humanos en general. Sin duda, este paso de Naciones Unidas a nivel de Asamblea General también es importante porque viene a complementar lo que en el año 2002 el ECOSOC emitió en esta materia. Después, también Naciones Unidas en el año 2015 emitió una nueva resolución en donde empieza a especializar el reconocimiento de estos derechos. Ya se hablaba de dos derechos humanos, el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Y decía que son dos derechos íntimamente relacionados y componentes del derecho a un nivel de vida adecuado. El derecho a un nivel de vida adecuado es un derecho reconocido internacionalmente y Naciones Unidas en esta resolución conecta los dos derechos con el derecho humano a la vida, el derecho a la vida adecuada y el derecho a todos vinculado con todos los demás derechos humanos. Entonces, como lo notan, venimos de una declaración general a una declaración más especial que viene a reconocer la particularidad de ambos derechos y que luego en el año 2023 se complementa con otra resolución. Hay muchas más, aquí simplemente estoy comentando algunas de ellas, en donde Naciones Unidas pide a los estados que den prioridad a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento para todos, ya en plural, en particular para quienes no tienen acceso a estos servicios esenciales. En forma complementaria, en este tiempo ha habido resoluciones también del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allá en el 2014
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU llamó a los estados a promover la capacidad de las instituciones que trabajan en el ámbito de derechos humanos a detectar violaciones al derecho humano al agua y saneamiento y recibir denuncias. Esto es importante porque empieza a buscarse una activación de la institucionalidad pública para detectar violaciones y para recibir denuncias de posibles violaciones a estos derechos. Y luego, más recientemente, en el año 2020, el Consejo de Derechos Humanos viene a decir y viene a reiterar la importancia de que hayan recursos efectivos en caso de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos humanos al agua y saneamiento. Es más, el Consejo dice que es importante que haya recursos judiciales, cuasi judiciales y otros recursos que garanticen la aplicación de este derecho a nivel nacional, incluyendo procedimientos y mecanismos judiciales que se plantean como expectativa desde el ámbito del Consejo de Derecho. Tratando de recoger eso a nivel global, ahora lo traemos a la región, a las Américas. En el continente tenemos todo un entramado de normas que tienen aplicación, algunas más, unas menos, pero que es derecho positivo, es derecho del cual podemos hacer uso para ponerlo en vigor. Y parte de la institucionalidad en la región están la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es un ente que está creado para promover la observancia, para promover la defensa de los derechos humanos. Y a nivel de la comisión se habilita a cualquier persona, a cualquier grupo, entidad no gubernamental legalmente reconocida, a los estados mismos, a presentar peticiones, a presentar denuncias a la comisión. Entonces, es una instancia, llamémosle, a nivel consultivo, importantísima, pero se queda a nivel de promover la observancia, promover la defensa de los derechos humanos, aunque habilite este mecanismo de presentar denuncias de parte de personas, grupos, organizaciones, instituciones y además de los propios estados partes. Es interesante la otra institución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una institución judicial. Estos son los jueces a nivel de las Américas. Y se puede aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta corte tiene una función importante en el continente. Esta corte, de hecho, en su funcionamiento, no está permitido que cualquier persona, como en el caso de la comisión, cualquier organización pueda presentar denuncias, sino que el estatuto de la Corte dice que los estados partes son los que activan el trabajo de la comisión y también la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay un paso previo que es ir a la comisión y luego de concluido un proceso en la comisión, ese proceso puede ir a la Corte Interamericana. Este esbozo es importante por lo que viene y es un repaso rápido a algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean ustedes estos, amigos y amigas. Un primer caso emblemático. La comunidad indígena Yaqui Eaxa versus Paraguay. Una sentencia de junio de 2005. Debo decirles que en el documento está el link para que ustedes puedan leer la sentencia si así lo quieren, que es muy abundante. Es muy interesante lo que dice plantea. Pues esta sentencia del caso de la comunidad indígena Yaqui Eaxa contra Paraguay vino a dar un primer paso y es a interpretar el derecho de los pueblos indígenas de acceso a sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de recursos naturales con la obtención de alimento y acceso a agua limpia. Es la primera vez que un organismo de esta envergadura, hablo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conecta el acceso a alimentos y agua limpia con los derechos de los pueblos indígenas. Es interesante cómo esto abrió brecha en una pelea judicial internacional que sin duda es muy importante conocerla y luego reproducirla, ampliarla para ir avanzando más en esta materia. Luego en el 2010, otro caso de otra comunidad indígena,
igual contra Paraguay, la comunidad indígena Sacmoc-Casec, en donde la sentencia hace referencia al derecho a la vida digna, considerando la Corte que las gestiones que hizo el Estado paraguayo para proveer agua en cantidad suficiente y en calidad adecuada no eran las que correspondían de acuerdo al derecho a una vida digna. Entonces, vamos conectando. Primero, la Corte dice el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales eh, tiene vinculación con la obtención de alimentos y acceso a agua limpia. Y luego la Corte viene a decir el derecho a una vida digna de los pueblos indígenas, de esta comunidad indígena, lo conecta con en la provisión de cantidad de agua suficiente y en calidad adecuada. Incluso la Corte desglosa lo que significa cantidad suficiente y calidad adecuada, siguiendo un poco el parámetro internacional establecido particularmente por la Organización Mundial de la Salud. Luego, en otra sentencia de la Corte, en el año 2010, el caso Vélez-Lor contra Panamá, aquí la Corte vino a vincular la falta de suministro de agua potable en condiciones de detención con la violación a la integridad personal. Otro derecho, el derecho a la integridad personal, violado por la falta de suministro de agua de una persona detenida, que es el señor Vélez en Panamá, y condena a Panamá. En los dos casos anteriores y en este hay condenas a los estados nacionales por violar aspectos relacionados con el derecho al agua. Y por eso es importante este repaso que estamos haciendo. Y sin duda, una sentencia valiosísima, ya que tenemos compañeros de la Argentina, compañeras, es el caso de la comunidad indígena de la miembros de la asociación Lacajonhat, Nuestra Tierra, contra Argentina, en el año 2020. La Corte Interamericana hace responsable al Estado argentino por la violación a los derechos de participar en la vida cultural, en lo teniente a identidad cultural, medio ambiente sano, alimentación adecuada y el agua, en perjuicio de las 132 comunidades indígenas en Argentina. Y es interesante, de hecho, esta es la sentencia que nos permite obtener más elementos para conceptualizar, para identificar la importancia del conocimiento y de la aplicación de este derecho. Esta sentencia de la Corte, entre otras cosas, tiene la trascendencia que viene a reconocer por primera vez que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, hemos venido de sentencias un poco más genéricas, un poco más en la esquinita, a sentencias como esta del 2020, que la Corte dice el derecho al agua está protegido por la Convención Americana. Y eso sin duda abre oportunidades para las luchas sociales, para seguir empujando a nivel, en este caso, de los organismos interamericanos y no digamos de los organismos nacionales, la defensa y la promoción de este importante derecho. Un derecho que, a la luz de lo que está reconocido internacionalmente, podríamos decir que es un derecho, que es el derecho de todas y todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible, asequible para uso personal y doméstico. De hecho, se habla de tres pilares que le dan contenido a este derecho humano. Por un lado está la calidad, ya vamos a hablar de ello. Por otro lado está la disponibilidad y por otro lado la accesibilidad. Esas tres piezas son indisolubles para hablar del contenido del derecho humano al agua. Por cierto, en este conjunto de instrumentos internacionales se viene reconociendo que el componente de accesibilidad en este derecho es que el agua y las instalaciones deben ser accesibles a todas y todos, sin discriminación. Y la accesibilidad tiene una dimensión física, tiene una dimensión económica y también tiene que ver con la no discriminación y el acceso a información. Entonces, esos son elementos que nos sirven para ir como identificando cómo la accesibilidad aterriza en lo concreto y cómo está la accesibilidad en nuestros países vinculados con la situación del agua en cada uno de los territorios. También
A la luz de los instrumentos internacionales está el componente, está la pieza de la disponibilidad. Y esto simplemente es que el abastecimiento sea continuo y suficiente, la disponibilidad. Abastecimiento continuo y suficiente para el consumo, es decir, para tomar agua, para los alimentos, que hay agua para el saneamiento, agua para la preparación de alimentos y agua para la higiene personal y doméstica. Ese es el conjunto de características que le dan contenido a la disponibilidad del agua. Y es más, la Organización Mundial de la Salud emite directrices que establecen que la cantidad disponible que debe estar por cada persona debería andar entre 50 y 100 litros personal. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿cómo está la disponibilidad en mi país? ¿Cómo está en la región? Si la ONU a través de la OMS dice que el agua disponible debe ser en cantidad mínima entre 50 y 100 litros personal al día. Y el tercer componente, como lo decía, es la calidad. Ya lo sabemos, el agua debe ser salubre. El agua debe tener un color, un olor, un sabor aceptable. Y no ha de tener ni sustancias ni microorganismos que la dañen, que la deterioren. Entonces, dicho eso, pasaremos ahora a darle una mirada a cómo estos indicadores, estos elementos que componen el derecho humano al agua, tienen una expresión en la región. Sabiendo que a nivel internacional, de hecho la Fundación ha estado analizando el, el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esos objetivos, en la meta 6,1, está el tema del agua. Y esa meta hace referencia a esos requisitos que antes comenté: accesibilidad, disponibilidad y calidad, que le dan, que componen, que configuran lo que se llama servicio de agua potable gestionado sin riesgos. Cuando uno habla de servicio de agua potable gestionado sin riesgos, tiene que ir inmediatamente a conectar con los requisitos de accesibilidad, disponibilidad y calidad. Bien, como hablaba antes, la accesibilidad tiene un componente, una dimensión de accesibilidad física. Y como su nombre lo indica, la accesibilidad física significa que el servicio, que se pueda acceder al servicio en forma suficiente, salubre y además en la cercanía del hogar, que esté cerca, físicamente. Para tratar de acercarnos a esta cercanía, digamos, que implica la inmediatez del servicio de agua a los hogares, el programa conjunto entre OMS y UNICEF ha elaborado escalas que nos permiten identificar cuán cercano o cuán distante está el suministro de agua en los hogares. Bueno, el escalón más alto es el agua gestionada de manera segura. Significa que exista un agua con una fuente ubicada en la vivienda o en el otro, que esté disponible. Y este perfil más alto en la escala del, del programa conjunto OMS-UNICEF es lo que está contemplado en la meta 6,1 de los ODS. Agua gestionada de manera segura. Que la tenga yo en mi hogar o en el otro. Que esté disponible, que esté libre de contaminación y que obviamente me supla plenamente mi derecho humano al agua potable. Bajando en esa escala está el servicio básico, que es el agua que proviene de una fuente mejorada, pero que el tiempo de ida y espera y vuelta, porque no está en la habitación, no está en el hogar, ese tiempo no sea mayor de 30 minutos. Ahí empieza a complicarse el asunto. Porque aquí ya habla de que el servicio básico, el suministro básico, admite que haya un tiempo de espera no mayor de 30 minutos para ir a recoger el agua. Y luego vendrán los análisis de quiénes van en los países a recoger el agua. ¿Quiénes son? Que hay estudios interesantes sobre eso. El tercer escalón es el servicio limitado, que es parecido al anterior, con la diferencia de que el tiempo de espera para ir a recoger el agua y para traerla sea mayor de 30 minutos. Y ahí puede ser N minutos, limitado.
Y el cuarto escalón es el servicio no mejorado, no mejorado. Es decir, que el agua venga de un pozo no protegido o un manantial no protegido. Y finalmente, el agua superficial, que es directamente de un río, de una presa, de un lago, de un arroyo, de un canal, etc. Entonces, en esta escala, dado que el nivel de uno, que es la gestión de manera segura, se corresponde con la meta de los ODS y se corresponde con una, digamos, un reconocimiento y un cumplimiento mejor del derecho humano al agua, este trabajo ha hecho un repaso de la accesibilidad con la característica de gestión del agua de manera segura. Pues bien, esto que ven acá es los datos ya llevado a gráfica que están en el documento que anualmente produce el programa conjunto OMS-UNICEF. Son datos de 14 países. En la región solo hay 14 países que reportan una accesibilidad del agua gestionada de forma segura. Los países que no están ahí, obviamente, no tienen posibilidad de reportar acceso en forma segura al agua. Y como lo ven, en el extremo de mayor, llamémosle gestión segura del agua, está Chile, Granada, Brasil. Y en el menor nivel está México, República Dominicana, Perú, Nicaragua, Surinam. Llama la atención lo de México. Hablábamos antes de entrar al programa y a la transmisión con el doctor Esteban Castro sobre la situación de México, que es compleja, y este dato también lo reporta. Son datos del año 2023 que están contenidos en este informe del programa conjunto. Debo decir que estos son datos nacionales, es información nacional. Y aún tomando en cuenta esta información nacional, pues el panorama es complejo en la región en materia de accesibilidad del agua gestionada en forma segura en distintos países de nuestra región. La accesibilidad también tiene un componente de accesibilidad económica, y es que los costos para obtener el servicio no sean privativos, no afecten tanto la economía familiar. Este trabajo se fue a identificar información generada por el Banco Interamericano de Desarrollo del año 2024. Y esa información identifica a 12 países de la región, de los cuales se ha hecho un ejercicio. El ejercicio es el cuánto se cobra en cada país en dólares. El PPA es paridad del poder adquisitivo, que es un método que se sigue a nivel internacional para tener una comparación más técnicamente más aceptable y más adecuada. Pues comparando los dólares de paridad poder adquisitivo en la región, este informe del BID dice que los países que tienen costo más alto de un servicio de agua correspondiente a 100 litros por persona al día en un hogar de 4 personas es Bolivia con $31 PPA, luego sigue Guatemala y luego está Brasil. Y en el otro extremo, los países que tienen menor costo en dólares PPA por la misma cantidad de agua, 100 litros por persona al día, de 4 personas en el hogar, son Honduras, México y El Salvador. El caso del Salvador lo entiendo, porque hace muchísimos años que en El Salvador la tarifa oficial que cobra por el servicio de agua la empresa pública está prácticamente congelada. Y eso lleva a que se tenga en El Salvador un cobro PPA mucho, mucho más bajo que el resto de los países. El segundo pilar del derecho humano al agua es la disponibilidad, como lo hemos comentado. Esto significa que el abastecimiento sea continuo y suficiente. De nuevo, para los usos personal y doméstico. Y el requisito es que esté disponible cuando se necesita. Y la OMS, UNICEF dicen lo que significa que la persona debe tener agua en la última semana o disponible por lo menos 12 horas al día. Por lo menos 12 horas al día. Sabemos que en nuestros países, en algunos sectores poblacionales más, en otros menos, en algunas ciudades más, en otros menos, 12 horas es bastante tiempo comparado con la realidad.
del tiempo efectivo que tenemos de agua potable en los hogares urbanos o rurales. Bueno, vamos de nuevo a la información del programa conjunto, el informe del 2023. Aquí tenemos el dato de la disponibilidad del agua en 22 países a nivel nacional. Este es dato nacional. En estos 22 países, los datos indican, insisto, que son datos oficiales. Chile y Uruguay, aunque ahí aparece el 99%, es más del 99% de disponibilidad del agua a nivel nacional. Son los países de más alta disponibilidad, según datos oficiales y reportados en este informe. Y los países de menor disponibilidad, Jamaica, que es el que está más abajo, luego está Perú, Guatemala, Haití, México. Entonces, como lo notan, tenemos diferencias importantes de acuerdo al país y obviamente que esto plantea los desafíos de seguir en nuestras luchas para favorecer, en este caso, la disponibilidad del agua. Esto es la información a nivel nacional. Ahora la vamos a ver a nivel de urbano y rural. Aquí hemos encontrado datos de 21 países en este informe de la OMS UNICEF. Ustedes pueden notar en el cuadro de la derecha las diferencias. En Ecuador, por ejemplo, la disponibilidad del agua a nivel rural es casi el 82% y a nivel urbano es 97%. Es una diferencia importante. Pero la disponibilidad rural de Ecuador, 81%, es más alto que en muchísimos países de la región. Veamos el caso de Perú, 56% de la disponibilidad del agua a nivel rural, o Haití, 44%, comparado con las coberturas en otros países. Entonces, encabezan la disponibilidad urbana, como ya dijimos antes, Chile y Uruguay, que no presentan datos de disponibilidad rural. Luego está Ecuador y luego los países con menor avance, Jamaica, Perú, Guatemala, Haití, México, El Salvador. Es un desafío importante, sin duda, avanzar en esta materia de mayor disponibilidad del agua. Y finalmente está el tema de la calidad, que ya lo hemos dicho, es que el agua esté libre de contaminación, de sustancias químicas, de sustancias radioactivas, debe tener un color, un olor, un sabor aceptable. Y los datos, pues, en este caso, son menores. La información disponible a nivel oficial es menor. El programa conjunto solo reporta datos de estos países que están acá. Y lo que esto indica, otra vez, Chile tiene un suministro de agua libre de contaminación más alto a nivel nacional. Luego está Costa Rica y Brasil. Y vean ustedes al otro extremo, 43% del agua en República Dominicana, perdón, en México, 45% en República Dominicana, 52% en Perú, lo que muestra justamente los desafíos que tenemos en la región en materia de agua libre de contaminación. Rápidamente vemos la expresión de esto a nivel urbano y rural, siempre de acuerdo a este informe. En esto, otra vez, no hay información de Chile a nivel rural, tampoco hay del Salvador, pero sí hay a nivel urbano del Salvador, y luego está Costa Rica, y al final, los países con menor calidad del agua, según datos oficiales, República Dominicana, Perú, Surinam. El caso de El Salvador, quiero hacer un acento particular. Aquí aparece la calidad del agua arriba del 99% a nivel urbano, no hay datos a nivel rural. Quiero decirles que en El Salvador, desde el año 2017 había una ley que prohibía la minería, prohibición total. De hecho, es uno de los, creo que de los primeros y únicos países del mundo que ha prohibido la minería. Fue un logro de muchísimo esfuerzo, de mucha lucha social que se emprendió. Lamentablemente, en diciembre del 2024, esa ley fue derogada y se aprobó una ley de minería metálica. Entonces, hay una gran preocupación, de hecho, hay una gran protesta que se ha expresado en centenares de miles de cartas enviadas por ciudadanos a la Asamblea y decenas de miles de peticiones a la Corte Suprema para que detenga la implementación de la ley de minería metálica, que se sabe, no es primera vez que sucede, pero se sabe el grave riesgo que esa ley, al ser implementada, al favorecer la minería metálica, va a tener en los recursos hídricos, por cierto, muy
afectados en El Salvador. Para terminar, entonces, pasamos rápidamente a algunas conclusiones. Hay que decir que este repaso nos permite decir hay un cierto reconocimiento del derecho humano al agua en Naciones Unidas y en el sistema interamericano. Hay que tomar nota de eso. Hasta la fecha, a pesar de los avances, el desarrollo doctrinario es que es un derecho derivado. Es decir, no tiene vida propia. Es un derecho que conecta con otros derechos humanos. Ya lo vimos en las sentencias de la Corte Interamericana. El derecho a nivel de vida adecuado, el derecho a la integridad personal, entre otros. Entonces, todavía es un derecho derivado. Importante el avance, pero es un derecho derivado. Tercero, la relevancia de la Corte Interamericana, de las sentencias de la Corte, es muy importante, porque se reconoce ahora explícitamente el derecho humano al agua que está protegido por la Convención Americana, y además la Corte le dicta a los estados y le recuerda a los estados sus obligaciones en esta materia, que es muy importante. Asimismo, al revisar los datos que hemos presentado en el programa conjunto, tenemos información que ya mostramos, que hay solo 14 países que presentan información sobre el agua gestionada de manera segura, ya comentamos los países. Según este reporte internacional, la disponibilidad, hay 22 países que dan información sobre disponibilidad del agua, destacando Chile y Uruguay, y abajo, con menor avance, está Jamaica. Y finalmente, el tema de la calidad, solo hay información de 12 países, en donde México, República Dominicana y Perú son los países con menor calidad del agua, según los reportes que se han presentado, que sin duda pues, nos plantean es el gran desafío en la región y en los países. Amigas y amigos, el documento ya está publicado en los sitios web. Está, por un lado, en la página web de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable. La página es consumoyacción.org. Lo pueden encontrar ahí en la sección de investigaciones. También, con el apoyo del doctor Esteban Castro, el documento ya fue subido a esta plataforma global y tiene un DOI que lo reconoce como un documento que se puede leer y descargar en esa plataforma. Y además en la página del blog que tenemos junto con la Fundación Facua, que es consumoyciudadanía.org, también está este documento. Así que les animamos a darle una miradita y por supuesto que la idea es ofrecer este insumo para poder generar discusión y sobre todo para ayudar a la lucha social por la promoción y defensa del derecho humano. Muchas gracias, Armando. Sabemos que el contenido del documento es amplio y esperamos que nuestros invitados conozcan más detalles de este estudio al leerlo. Les acabo de compartir a través del chat de la sala en Zoom el enlace que les redirecciona a nuestra página web por si quieren comenzar a verlo desde ya. Y bueno, un saludo a Altagracia Paulino. Ella nos escribe desde República Dominicana, desde Ompeco. Un gusto. También María José nos escribe a través del chat. Ella menciona Constitución de Ecuador. Artículo 12. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Gracias María José también por el mensaje. Un saludo a todos también que nos están viendo en la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube de la Fundación. Y ahora invito a Esteban Castro, investigador, académico y también coordinador de la Red de Investigación Internacional Waterlab Gobasit, para que nos pueda ofrecer una reflexión y sus comentarios sobre los desafíos, las oportunidades que todavía se tienen para hacer efectivo el derecho al agua en América Latina y el Caribe. Adelante, Esteban. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme convidado y es un placer para mí estar con ustedes y con el público. Creo que es un tema fundamental y también es una cosa importante decir que nuestra red precisamente tiene como uno de sus objetivos, compromisos centrales, no quedarnos los académicos en el encierro institucional que a veces ocurre,
sino trabajar conjuntamente con comunidades, con organizaciones como las de ustedes y otros actores importantes. Por eso es muy importante para nosotros estar también apoyando aquí y participando. Es siempre algo que hacemos. ¿Sí? Es un gran placer hacerlo con ustedes también. Bueno, voy a pasar rápidamente a decir un poco el enfoque, que creo que es importante. Creo que Armando presentó ahí una visión que da bastantes datos, y él mismo dijo son datos oficiales, lo cual ya es un llamado de atención. Pero no vamos a hablar, yo no voy a hablar de eso, o al menos no lo voy a mencionar en detalle, pero sí quiero decir que mi presentación va a hablar más de una visión política, porque este tema es político, fundamentalmente político. No es técnico, no es formal, no es técnico, no es institucional, lo es, pero no es lo más importante. No es tecnológico, esto es político. Por lo tanto, yo voy a hablar de democracia, de la importancia que tiene esta discusión para el tema de los procesos de democratización en América Latina, que es un tema central. Directamente puedo anticipar, en realidad, a pesar de los grandes avances hechos en el plano formal, institucional, hasta legal, estamos viviendo una permanente, histórica, violación de los derechos. Y la del agua es una de las violaciones. No solo del derecho al agua, sino de la propia existencia de agua en la fuente. Es una violación permanente y sistemática de la democracia y de los derechos básicos. Yo voy a enfocarme más en ese aspecto, pero como no soy apocalíptico, también voy a hablar de las oportunidades. No es una cuestión apocalíptica, pero es la realidad, que es dura, muy dura. Entonces, bueno, yo creo que cuando hablamos de democracia es una palabra mal usada, obviamente desvirtualizada. Yo estoy hablando aquí de lo que llamo democracia sustantiva, que es la democracia de los derechos, no la democracia electoral o de los partidos, no, la democracia de los derechos. De eso estoy hablando aquí y bueno, el tema del derecho al agua es justamente un componente central, porque los derechos son realmente la estructura de la democracia. Si no, no existe la democracia. Existe si hay derechos y si esos derechos se pueden ejercer. Y el caso del agua creo que es un ejemplo fundamental porque el agua es la vida, es básico, y no solo para los seres humanos. En fin, creo que ese es un tema importante. Y otro tema que quiero destacar, que no tendré tiempo de desenvolver en profundidad, es la relación entre el consumidor como un personaje histórico, un agente histórico, ¿no? Una categoría social que emerge en el siglo XIX, XVIII, XIX, en el marco de sociedades capitalistas, y ese consumidor es parte y parte de todo ese proceso de democratización. Particularmente Europa es el modelo que uno puede estudiar como un ejemplo histórico. Va par a par con el ciudadano. Consumidor y ciudadano son como dos caras de la misma moneda. Hasta Adam Smith, que nadie lo cita en estos temas, ya lo dijo antiguamente. El consumidor está siendo violentado por una clase social, los empresarios, que las regulaciones del Estado en Inglaterra permitían la violentación de los derechos de los consumidores. Lo decía Adam Smith. Obviamente hoy no se cita Adam Smith para estas cosas, porque lo que se hace es otra desvirtualización de las cuestiones. Por eso hay que pensar, el consumidor y el ciudadano son como dos caras de la misma moneda en la democracia. Y en la democracia capitalista estoy hablando. No estoy hablando ni siquiera de visiones de izquierda o progresista. Estoy hablando de la democracia capitalista. Y la violación es hasta de eso. Creo que es muy importante. Ahora, el derecho al agua en ese contexto es trascendente. ¿Por qué? Porque el derecho al agua trasciende lo humano. La historia de la humanidad, las primeras leyes de la humanidad en las sociedades antiguas tuvieron que ver con el agua. Las primeras leyes de las que existe registro histórico tenían que ver con el agua. ¿Por qué? Obviamente porque ya existían violaciones de cuestiones básicas en aquella época. Pero las primeras leyes de la humanidad tenían que ver con qué? Con proteger a los usuarios, incluyendo a los animales. Ahí está el punto. No solo a los seres humanos, también a los animales.
Las primeras leyes humanas tienen que ver con eso. Luego fueron violentadas, mejoradas en algunos casos, y aquí estamos hoy. Ahora tenemos el reconocimiento de Naciones Unidas desde 2010, como dijo Armando antes, de que hay un derecho humano al agua y al saneamiento. Excelente. Ahora yo quiero también repasar rápidamente un antecedente de esto, que ya Armando mencionó otras cosas, pero antes de que se apruebe en Naciones Unidas en julio de 2010, Naciones Unidas venía, por ejemplo, haciendo encuestas. Por ejemplo, le preguntó al gobierno de los Estados Unidos del momento, pocos meses antes de que se vote en Naciones Unidas el derecho. Y le preguntan así, queremos saber cuál es la posición del gobierno de Estados Unidos con respecto al derecho humano al agua. La respuesta oficial que está todavía, al menos que la quité Trump pronto, yo tengo la copia guardada por las dudas, la respuesta del gobierno de Estados Unidos fue, Estados Unidos no cree que hay un derecho humano al agua. Y lo único que hacemos es promover en el mundo que se generen derechos de propiedad sobre el agua para gestionar la vida. Tal cual. También se entrevistó a personas de empresas multinacionales de agua, como Suez o también Nestlé, que vende agua embotellada, a ver qué pensaban del derecho humano al agua. Por ejemplo, el representante de Nestlé muy famosamente dijo, creemos que es una exageración decir que hay un derecho al agua. El agua debe ser manejada por el mercado. O sea, los grandes poderes del planeta no creen que había un derecho humano al agua. Entonces, y no lo creen tampoco ahora, creo yo, ¿no? Pero bueno, estaba diciendo que en aquel momento del voto, 122 países votaron, por eso se aprobó, pero un número de países se abstuvo. Voy a mencionar solo por nombre varios, que no va a sorprender a nadie. Se abstuvo Estados Unidos, se abstuvo Canadá, se abstuvo Israel, se abstuvo Australia, se abstuvo también, y otros países ni siquiera se presentaron a votar. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que haya un reconocimiento al derecho humano al agua hoy, establecido en Naciones Unidas, la verdad que fue algo bastante difícil de conseguir y que aún ahora es negado. Si se pudiera borrar, hay países que lo borrarían. Tenemos que pensar en eso. Es muy importante no tomarnos ahí las cosas con romanticismo. Y por eso es que tenemos problemas. Ahí se mencionó algún país, creo que Ecuador, alguien lo mencionó. Hay países que pusieron ya el derecho humano al agua en su constitución, lo cual es un avance enorme. Pero realmente, aun cuando está en la constitución o hay alguna ley, realmente la reglamentación no está. Por ejemplo, México es un gran país en la historia del agua, en América Latina, pero no consiguen pasar una nueva ley de agua. Hace años que están peleando por una nueva ley de agua y no lo consiguen hacer. Por muchas razones que no cabe ahora discutir. Pero lo mismo pasa en el resto de América Latina. El derecho que de pronto se debe defender con leyes y con instituciones no está realmente reglamentado. Ese es un gran obstáculo que tenemos en América Latina y el Caribe. Ahora bien, ¿esto a qué nos trae? Algo así que dijo Armando también. La democracia históricamente ha sido el resultado de conquistas a través de luchas. Los derechos se conquistan con luchas. No llegan del cielo, no caen del cielo. Nunca lo hicieron. Y los derechos se pierden. Una vez que uno los conquista, los puede perder. Y eso está ocurriendo en muchos de nuestros países. Ese es un tema central y creo que hay que mantenerlo en claro permanentemente. Y yo sé que ustedes que trabajan en el tema de los consumidores lo saben muy bien, porque justamente es parte del trabajo que ustedes hacen, ¿no? Otro tema que creo que es importante destacar, porque es la lucha, sí, sin duda, digamos, están ligadas. Uno habla del derecho humano al agua, pero eso llevó a que en muchos lugares, algunas comunidades, a mí me pasó esto en Bolivia, antes de ese vote por el derecho humano al agua, me digan que en realidad no estaban muy contentos con la idea de un derecho humano al agua. Una razón que esgrimían, que no voy a elaborar aquí, era porque el Estado boliviano históricamente había excluido a la población de acceso al agua. Cuando los indígenas decían ellos, hemos tenido al agua siempre, siempre tuvimos el derecho al agua. Cuando se constituyen Estados-nación, nos roban el agua.
¿Cómo vamos a aceptar ahora que venga un Estado a decir que nos va a dar el agua? Y el agua era nuestra, siempre fue. Pero hay un tema adicional. Muchos países, por ejemplo Colombia, han comenzado a reconocer derechos a ríos y a cuerpos de agua. Es decir, que el derecho humano al agua también es visto en muchos lugares como muy restrictivo, antropocéntrico. Solo piensa en los seres humanos. ¿Y qué hay de la vida, de la cual dependemos los seres humanos? Sean los ríos, los lagos, los acuíferos. Hay países que han comenzado, lo que es un hecho bastante debatido, a darles derechos a los cuerpos de agua. Ríos, por ejemplo, la cuenca del río Atrato en Colombia hoy tiene derechos reconocidos por la Corte Suprema de Colombia. Eso ha ocurrido en Nueva Zelanda y en otros países también, y en algún otro de América Latina. Por eso cuando hablamos del derecho al agua, es un tema que debemos tomar eso en cuenta. No se trata solamente de proveer agua en todas las condiciones que prevé la legislación, como hablaba Armando, sino que luego hay que pensar, ¿y qué pasa con el agua que se utiliza? ¿A dónde va esa agua? ¿Y de dónde viene el agua? Nosotros tomamos agua y nunca nos preguntamos de dónde viene el agua que tomamos. Y no nos preguntamos a dónde va tampoco, salvo que estemos trabajando el tema. Este es un tema fundamental y tiene que ver con la democracia, con los procesos de democratización que están en grave peligro, incluyendo la democratización de la política y la gestión del agua, en grave peligro. Un comentario positivo, para no ser apocalíptico. Creo que es grave lo que vivimos, pero también hay en América Latina excelentes ejemplos de luchas positivas y constructivas bien logradas, ¿no? Solo quería terminar con eso. En muchos lugares son las comunidades las que han organizado sus sistemas. Buena parte, digamos, de Colombia, de Centroamérica, de México, por ejemplo, quien ha hecho el trabajo han sido comunidades y lo han hecho muy bien. Y en otros lugares también. Claro que el Estado ha dado excelentes ejemplos también. Tenemos, por ejemplo, estudios en universidades financiadas por el Estado, universidades públicas, generando procesos tecnológicos para mejorar la calidad del agua en lugares donde hay cianuro, por ejemplo, el caso de Argentina, donde hay mucho cianuro en el agua que es natural, pero filtrarlo es costosísimo, requiere tecnologías muy difíciles y hay universidades trabajando en eso, proveyendo formas de superar ese problema. En Chile también, en Brasil también, no con cianuro, pero con otras cuestiones que arruinan las aguas subterráneas. México también tiene estos avances. Hay que mencionar estas cuestiones porque son cuestiones concretas de cómo se llega a tener agua de calidad en condiciones muy difíciles y en condiciones financieras muy difíciles. Hay que también tomar eso en cuenta. Hay muy buenos ejemplos de luchas en ese sentido. El conocimiento es parte de la lucha, científico y también el conocimiento de las propias comunidades. Yo quiero rescatar eso también. Eso no significa que es fácil ganar la batalla que tenemos por delante. No es fácil. Por ejemplo, se sabe ya, Naciones Unidas lo ha dicho, que las metas de 2030 para el agua no se van a cumplir. O sea, no se pueden cumplir. Ya estamos atrasados. En 2023, Naciones Unidas publicó un informe que dice, no solo estamos atrasados, estamos 4 años, estamos peor que hace 4 años en el cumplimiento de los objetivos del agua, el objetivo 6 que mencionó antes Armando. O sea, es gravísimo. Y la razón no es falta de tecnología, la razón tampoco es falta de financiamiento, cuidado con eso, la razón es política. No hay una elección de poner políticas a favor de la comunidad de las personas. Al revés de eso. Estamos viendo ahora la construcción de sociedades de la crueldad. Argentina es un caso ejemplar de eso. Un país que siempre tuvo servicios públicos de agua excelentes, en este momento está viviendo una situación que se puede decir como una construcción de una sociedad de la crueldad. Digo esto porque Naciones Unidas hace poco, de la mano de las mujeres, había anunciado la necesidad de pensar en una sociedad del cuidado. No estamos viendo eso en muchas partes de nuestra región. Había una construcción de sociedades de la crueldad, no del cuidado. Y esto debe ser enfrentado políticamente. No basta siquiera con tener buenas tecnologías o buenas empresas que funcionen como deben funcionar. Necesitamos más para esta lucha.
pero creo que tenemos condiciones en América Latina y muy buenos ejemplos. Yo no quiero hablar más, pero quería cerrar con eso mi presentación. Empezamos entonces, si gustan, a la última sección, que es esta sección de preguntas y respuestas. Em, este espacio está abierto para las y los asistentes a este foro, para que ustedes puedan levantar la mano, abrir sus micrófonos, realizar las preguntas, ya sea a Armando o a cualquiera de los asistentes que estamos acá. Y bueno, por razones de tiempo y para que también aprovechemos al máximo este espacio que estamos abriendo, les pedimos que la pregunta que ustedes realicen sea concreta. Así que bueno, pueden comenzar a solicitar la palabra, realizar la pregunta o escribirla también a través del chat de esta sala de Zoom, o escribir un comentario para aquellos que nos están viendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, si no logramos responder también a todas las preguntas, nosotros les garantizamos que nos vamos a contactar con ustedes también y vamos a enviar las respuestas por escrito. Así que ahorita abro el espacio. Para que ustedes puedan ya sea levantar la mano o abrir sus micrófonos o escribir la pregunta a través del chat. Hola, soy María José Troya de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios. Un saludo a todos, a varios los conozco, les mando un abrazo, qué bueno volvernos a ver, los felicito por esta conversación, un tema tan interesante, tan apasionante, y a mí me encanta siempre ver las cifras y ver cómo andamos y ver cómo podemos seguir avanzando, porque eso es lo que nos va a dar la verdadera dimensión de lo que está pasando y de cómo podemos mejorar. Por otro lado, sí creo que es algo importante que debemos tratar el tema de la propiedad del agua, porque digamos que hay países donde es, hay la posibilidad incluso de la privatización del agua, son pocos felizmente, pero es un tema que puede seguir avanzando en relación a la escasez, porque como bien ya se ha dicho y todos sabemos, quizás la próxima guerra puede ser mundial, puede ser por el agua, es casi un dicho, un lugar común, pero es cierto, cada vez tenemos más problemas relacionados con el agua, ya sea porque hay momentos en que hay inundaciones, se excede la cantidad de agua que podemos manejar, así como la escasez, y como eso también influye en otros servicios, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es un punto que yo quería resaltar, el tema de la propiedad del agua. ¿Tan? Excelente, María José. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Eh, Acabo de revisar también y ONPECO, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor de República Dominicana, ha levantado la mano, así que por favor, adelante, puede abrir su micrófono y realizar la duda o el comentario que quiera. Sí, muchísimas gracias y gracias por este evento. Saludo a todos, Armando, Paco, Esteban, bueno, a todos. María José, un gusto. Eh, lo que quiero informar es que aquí en la República Dominicana estamos atravesando por un proceso sumamente difícil porque la minería metálica está destrozando varios ríos, muchos ríos, el agua está en riesgo. Hemos logrado la ley de agua que planteaba la privatización, la concesión del agua a privados. Logramos que se frenara, eso está frenado, y hemos logrado, por ejemplo, la Iglesia Católica que se ha involucrado en la defensa del agua en contra de la minería. La mayoría de las montañas de este país tienen oro y hay concesiones y hay una parte de la región sur donde se ha paralizado, se ha frenado, la ciudadanía ha frenado que se explote una mina que terminaría con casi medio país. Ahora la Barrick Gold, que es ahora lo estoy planteando porque es la lucha actual, quiere una presa de cola, que si esa presa se hace,
y hay algún accidente, se va casi media isla. Planteo esto porque vamos a necesitar la solidaridad de todos en esto de la lucha por el agua en la isla. Tenemos mucha agua, la mayoría del agua se dedica a la agricultura, tenemos muchas fuentes que son las que quieren ser privatizadas, a los que nos oponemos, y realmente, como decía, la Constitución en el artículo 15 plantea todo lo que plantea la de Ecuador, enajenable, inembargable, imprescriptible, pero en el artículo 17 de la Constitución están, entonces como que contradice porque plantea las concesiones y ahí se mete lo del agua y hay en la propuesta de ley de agua todo un capítulo y nada, lo estoy planteando porque vamos a necesitar la solidaridad internacional en esto de la presa de Cola, en esto de la Barry, que quiere la minería metálica, quiere realmente socavar nuestra fuente de agua, nuestro nacimiento de los ríos, y estamos en una situación de lucha de verdad, de lucha, por eso lo estoy planteando. Acabo de revisar también el chat de Zoom y nos escribe de nuevo María de Brasil, eh, María de Piedad de Moray, espero haberlo dicho bien. Ella nos escribe desde el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de Brasil, IPEA, y nos menciona que estaría extendiendo una invitación para que nuestros ponentes, Armando y Esteban, puedan asistir al seminario virtual en el canal de YouTube de IPEA de Brasil. Así que con gusto, María, nosotros nos contactamos con usted para que esto se pueda realizar en lo más pronto posible. Entonces cerramos también con Claudio Boada. Adelante, Claudio. Él es de Argentina, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Por favor, siéntase libre de abrir su micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sí, Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores de Argentina. Eh, Algunos puntos sobre lo que se conversó me gustaría retomar o destacar, ¿no? Eh, Planteando algunas necesidades que tenemos las organizaciones de consumidores de Argentina, por lo menos yo lo veo así. Una, Armando mencionó los ámbitos internacionales, la Comisión de la Corte Interamericana. Creo que son poco conocidos más allá del conocimiento de eso por parte de algunas organizaciones que han participado activamente, pero por la mayoría de las organizaciones es muy poco conocido las posibilidades de actuaciones frente al Consejo, frente a la Corte Interamericana. Me parecería interesante que se pensara en alguna capacitación y en algún desarrollo de información para todas las organizaciones, así más bien más amplio y democrático, ¿no? Que en este momento ese conocimiento está centrado en muy poquitas organizaciones. Saltando a otro punto, me llamó la atención la falta en todo el documento, la falta de referencia o estadísticas sobre Argentina, ahí donde aparecía Armando mencionando en el documento, eh, no figuraba Argentina, me gustaría saber cuál es la razón de esa. Eh, y otro tema muy interesante es el relacionamiento del derecho a la tierra o el derecho a la vivienda con el derecho al agua, ¿no? Dentro, y yo lo digo desde nuestro país, nosotros tenemos la posibilidad de litigar y de accionar como asociaciones de consumidores frente al problema del agua y saneamientos, pero no frente a otro tema que plantea la Constitución, que es el acceso a la vivienda digna, ¿no? En la medida que nosotros podamos relacionar que el acceso al agua es un requisito o prerequisito del acceso a la vivienda, o forma parte del acceso a la vivienda, ahí podríamos trabajar. Me parece que sería lindo un punto como para profundizar. Y para cerrar, esos tres puntos, pero para cerrar, creo que la lucha del agua, yendo un poco a lo que decía recién la compañera de República Dominicana,
la lucha por el agua es una lucha de todos, es una lucha de Latinoamérica y el Caribe en conjunto. Y de esa forma creo que lo tenemos que plantear, trazando lazos y relaciones entre todas las organizaciones y reaccionando en todos los países frente a las violaciones o la problemática de cada uno de ellos. Bueno, gracias y gracias por la invitación y la organización de este evento. Muchas gracias, Claudio. Eh, y bueno, cerramos también con un comentario que nos llega a través de nuestro canal de YouTube. Ahorita se los leo. Mencionan, desde El Salvador, agradecemos estos temas debido a las dificultades que se tiene de accesar a la información institucionalmente. Esta mirada nos ayuda a tener elementos para un análisis de cómo retomar las luchas en el resto de países del continente. Perfecto, entonces, bueno, ahora puedo dar paso a los ponentes, ya sea Armando o Esteban. Nos mencionaban entonces María José, la pregunta sobre propiedad y agua. Nos mencionaba también desde República Dominicana, Altagracia, el tema de la minería y cómo podemos relacionarlo con el derecho humano al agua. Y bueno, la última duda también de Claudio. Así que adelante, les dejo a Armando o Esteban que ustedes puedan reaccionar. Yo quería proponer que empezara Esteban porque estas preguntas son, digamos, interesantísimas con el ámbito en que él se mueve y lo que ha presentado y luego yo complemento. ¿Te parece, Esteban? Muy bien. Gracias, Armando. Voy a ser breve igual porque ya, este, bueno, muy bueno lo de República Dominicana. Yo hace poco leí algunas cuestiones y escribí, incluí el caso de República Dominicana porque hasta el Banco Mundial considera República Dominicana el país del agua embotellada. Así, encontré un artículo del Banco Mundial que lo llama el país del agua embotellada, mostrando la crisis que ha causado el tema del agua embotellada también, pero la crisis de República Dominicana en el acceso, ¿no? Las estadísticas eran impresionantes. Creo que como un 60-70%, tanto urbano como rural, depende del agua embotellada. No sé si esto es verdad, quizás ustedes lo pueden confirmar, ¿no? Ahora, lo de la minería, sí, yo lo había hablado con Altagracia en alguna reunión que habíamos estado y sabía bien de este problema del oro, de la minería del oro. Me alegra mucho saber que lograron frenar la privatización, porque eso no lo sabía, pero lo de la minería es impresionante, ¿no? En toda la región, ciertamente. Y yo quiero aclarar una cosita de lo que dijo Claudio, aprovechando. Es verdad que el tema es regional, de América Latina y Caribe, que no siempre pensamos como América Latina y Caribe. Caribe siempre queda fuera en general, y entonces creo que eso es fundamental. Pero, como también decía Claudio, la lucha es global. Y realmente la misma lucha la tenemos en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares. Creo que hay que luchar juntos y creo que no hay que caer en la trampa de sentir que nosotros somos los últimos y los pobres, y no es así. Realmente, cuando uno ve lo que pasa a veces en lugares de España, de Alemania mismo, del Reino Unido y otros lugares, hay muchas razones para tejer alianzas con quienes están luchando también en Europa y en Estados Unidos. Muchos son nuestros compañeros, nuestros compatriotas luchando en Estados Unidos, por ejemplo, como inmigrantes o en Europa. Yo creo que ese es un tema importante, tener una visión más global que trasciende a América Latina, porque lo del agua es global sin duda. No nos vamos a salvar porque arreglemos algunas cosas en nuestra región, desgraciadamente. Pero bueno, yo lo dejo ahí, lo dejo a Armando, que creo que tiene ahí, hoy fue el día de Armando por su artículo, su trabajo. Bueno, esta reflexión que hacía María José Troya desde Ecuador sobre el tema de la propiedad, el derecho a la propiedad y el agua es una discusión potente, porque hay legislaciones, hay constituciones, hay leyes secundarias que hacen referencia al tema, a veces favoreciendo y a veces favoreciendo, hablo del derecho humano al agua y a veces dificultando. Eh,
Me parece que el gran tema es cómo, a partir de la experiencia que se va logrando en la región, contribuimos con estudios, con datos, con ideas a empujar las luchas sociales. Y ese es el sentido de este trabajo de la Fundación. Eh, el derecho clásico de la propiedad en algún momento se puede poner en conflicto con el derecho humano al agua, pero los propietarios también, al tener ese derecho de propiedad, tienen derecho sobre el agua. Entonces, es un tema de balances también, de adecuadas balances en las legislaciones nacionales, sabiendo eh, que al final es a quién se favorece con esta obra, con este proyecto, con esta política. Favorecemos más, se ayuda más a la gente de menos recursos y con pobreza hídrica, o se favorece más los negocios. Entonces, esa es la gran discusión en la región. Agradezco también a Altagracia el comentario sobre el tema de la minería, felicitarles por el esfuerzo eh, que se viene haciendo en República Dominicana. UNPECO tiene un gran trabajo en esa línea con otros actores sociales, y por supuesto que lo que nos comentaba ella sobre lo que sucede con la minería en República Dominicana es un espejo que debemos llevarlo a otros países. Yo comentaba el caso de El Salvador. Es realmente lamentable que una ley que prohibía la minería haya sido eliminada y ahora se haya creado una ley que prácticamente regule la minería y que amenaza el derecho. Esa es la verdad. Y por eso es que está activa la sociedad civil salvadoreña en esa lucha en contra de esa legislación que pone en grave y en mayor riesgo el agua en El Salvador. Eh, luego, te agradezco, Claudio, por los comentarios. Yo coincido contigo bueno, por eso es que hicimos este ejercicio con el documento. Es un documento abierto, eh, es un documento que quiere abrir debate. No somos portadores de la verdad, pero queríamos ordenar cosas, ¿verdad? Y justamente por lo que has dicho, nosotros pensamos que necesitamos difundir más, incluso conectar al mundo de la defensa de los derechos de los consumidores y las consumidoras con el mundo de la defensa del derecho al agua. Es algo que queremos favorecer, y aprecio mucho la apertura de Esteban dirigiendo esta red mundial fabulosa, que además les invito para que nos conectemos con Esteban y la red Waterlat Gobasit, y que eso nos permita generar más sinergia. Yo, escuchando a Esteban, hasta me imaginaba, Paco, que podríamos hacer algo con la Fundación FACO en España, por ejemplo, porque por la trayectoria, por el conocimiento, por Esteban tiene incluso información y datos que pueden ser muy interesantes, incluso hablando hacia Europa, por los trabajos de investigación que él tiene. Entonces, coincido con Claudio de que este es un tema que tenemos que seguir difundiéndolo. En particular, me parecía interesante que hiciéramos el ejercicio de poner en pocas palabras cosas que dicen las sentencias de la Corte Interamericana, que no es que nosotros aplaudamos y que nos demos por satisfechos, sino que simplemente ahí va un poco una línea de actuación, que es la línea jurídico-estratégica internacional, obviamente complementada con las luchas sociales que hay que seguir apoyando para que esto agarre más fuerza en la dirección que queremos. Y la pregunta específica, Claudio, sobre Argentina, sí, hay muchos países de los cuales no hay datos. Argentina, El Salvador, etcétera. Entonces, no aparece acá porque el dato no existe en el reporte mundial. Entonces, ahí es donde viene la importancia de que nosotros gestionemos, interpelemos a los gobiernos nacionales para que generen esa información que se lee internacionalmente. Entonces, este reporte, les comento, se publica cada año, este reporte de OMS, UNICEF, y podemos estar un poco monitoreándolo. Incluso antes que nosotros lo compartamos, ustedes lo pueden estar monitoreando porque se publica cada año. Y como lo has dicho, yo lo expresé en mi presentación, hasta ahora jurídicamente el derecho al agua es un derecho derivado, y qué bien que lo decías. Bueno, el derecho en Argentina, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna perfectamente puede conectarse con el derecho al agua. Está íntimamente conectado. Entonces, el gran tema es cómo esto nos sirve
para seguir el ejemplo de las comunidades indígenas. Es impresionante. Y Esteban ha estado cerca de estos movimientos. Las comunidades indígenas en América Latina nos han dado el ejemplo, porque sus luchas han permitido ahora que hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya dado esos pasos, que nos sirven a todas y todos. Entonces, no descartemos estrategias. Una estrategia es la jurídica política internacional, es parte de la estrategia que tenemos que hacer junto con las luchas nacionales, que sin duda es muy importante. Y bueno, termino, Esteban, cuando saliste de la sesión, María de IPEA en Brasil hacía un comentario de que le interesaba que invitarte a ti y a mí para un evento en Brasil. Yo le decía, anticipándome, pues que con gusto podemos hacerlo, y les comentaba a los compañeros y compañeras sobre la excelente relación que tú tienes con ellos, el trabajo que hace IPEA, y por supuesto que la idea es seguir encendiendo fueguitos para promover más y defender más y mejor el derecho humano al agua en nuestros países. Muchas gracias, Armando. Tenemos también una pregunta que realiza Leonor González a través del chat de la sala en Zoom. Ella menciona, con relación a lo que mencionaban sobre la vivienda, eh, agua en nuestro país, a pesar de ser muy bendecido con el bien del agua, con afluentes por doquier, así como grandes ríos y arroyos, sin mencionar que como isla estamos rodeados de mares, en la actualidad, con la gran expansión urbana, se está dando mucho la práctica de colocación de bombas sumergibles, que además de que el agua no siempre es apta para el consumo humano, se está dañando el suelo. La pregunta es, ¿sugieren alguna idea para atacar esta situación? ¿Cómo lo ven? Yo comentaría algo, yo no soy técnico, pero conozco un poco esa cuestión, perdón. Creo que es un tema también muy generalizado, ¿no? En todas partes es un tema generalizado. Por eso yo mencionaba antes que uno a veces no piensa como ciudadano de dónde viene el agua que uno toma, ¿no? Qué proceso ha pasado y por supuesto a dónde va después y en qué condiciones va después. Entonces eso es parte del problema. Realmente la cuestión de las fuentes de agua es central, pero también ahí entonces yo diría, no es solo cuestión de poner juntos a quienes luchan por el derecho al agua con los que luchan por los derechos de los consumidores, que eso es fundamental, claro, pero también están los que luchan por la naturaleza, no necesariamente desde un punto de vista extremadamente, digamos, ambientalista, que a veces genera ahí una dicotomía irresoluble. Si lo pensamos desde el punto de vista que necesitamos agua para los seres humanos, incluso de modo antropocéntrico, tenemos que reconocer que cuidar los ríos, los acuíferos. ¿Cuál es uno de los problemas más graves sobre ese tema anterior? La extracción de agua por las industrias de agua embotellada, casi sin regulación. Por ejemplo, a mí me querían convencer en Argentina, una persona de la Coca-Cola. Tuvimos un seminario en el Vaticano sobre este tema en 2017. Y me presentaron a alguien de la Coca-Cola de Argentina, que me quería convencer a mí de que ellos devolvían el agua en mejor estado al que la quitaban, que devolvían más agua que de la que extraían. Cuando uno sabe que no hay ni regulación del agua que sacan esas empresas. Y así pasa en toda América Latina. No hay regulación de eso. Ese es un problema enorme. Y de nuevo, como dijo Armando, en el MST, el Movimiento de Trabajadores Sem Terra de Brasil, la sección de mujeres del MST, en 2018 hizo una gran tomada en una fábrica de Nestlé en el estado de Minas Gerais para protestar por el desmadre que hacían con la extracción de agua sin regulación ninguna, con permiso del gobierno del momento, que era un gobierno corrupto, que había dado un golpe de Estado contra la expresidenta Dilma Rousseff. Tomaban agua, pero y la siguen haciendo, lo siguen haciendo en toda nuestra región. O sea, el problema del control de las fuentes de agua, de la regulación y del cuidado de las fuentes de agua tiene que ir justo con todas estas luchas de los consumidores. El consumidor también tiene que ser un cuidador. No se puede reducir al rol de consumidor. Para consumir hay que cuidar. Por eso tienen que ir juntos. El derecho al agua, el derecho al consumidor y el derecho a cuidar nuestra naturaleza. No es fácil. Yo soy sociólogo, no soy un especialista en estos temas, ni soy un ambientalista, tampoco soy ambientalista.
Pero creo que es lo que quería decir. A ver si eso anima a otros comentarios. Gracias, Esteban. Y también tenemos a Jaime Delgado, que ha solicitado la palabra, así que Jaime, adelante. Sí, muchas gracias. Eh, Gracias por estas presentaciones, estas exposiciones interesantes. Mi reflexión y un comentario a los expositores respecto de, claro, no solamente es el acceso al agua, sino a un agua de calidad. Y lo que pasa es que en los últimos años, y eso es a nivel mundial, el temor de tomar el agua de la caña, del caño, de la pileta, no sé cómo le llaman, es tal que hemos generado toda una industria en favor de estas empresas, cuando realmente de chicos, seguramente los que somos mayores y pintamos un poquito de canas, el agua se tomaba de caño, ¿no? Y sin ningún problema, porque las autoridades y las empresas tenían que garantizar que el agua era potable, pero ya casi nadie hace eso y eso ha generado un mercado enorme para las embotelladoras de agua que te venden el agua pues 1000 veces más el precio que tiene, ¿no? Porque si es que lo pagan de los pozos donde ellos se extraen, lo pagan por decir $1 el metro cúbico y venden en $1000 el metro cúbico, porque son 1000 litros. Entonces, eh, experiencias interesantes que he visto el año pasado, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, es que la municipalidad, la autoridad se ha preocupado de que toda el agua que provee la empresa de agua de saneamiento es potable y se toma sin hervir directamente. Y todos los cuencanos se sienten orgullosos de eso. Entonces, aquí lo hemos descuidado mucho el tema, ¿no? O sea, no solamente por la explotación indebida del agua, sino, digamos, de la falta de exigencia a las autoridades que aseguren que el agua que viene a los domicilios sea realmente potable y haya un sistema de vigilancia sanitaria que así nos los asegure. ¿Algún comentario sobre esto, por favor? Y felicitaciones nuevamente a los expositores. Muchas gracias, Jaime. Bueno, dejo la palabra abierta. Esteban, Armando, si gustan reaccionar. Bueno, gracias Jaime. Definitivamente es un temazo el agua embotellada. Eh, y de nuevo, ¿verdad? Aquí tenemos una gran oportunidad de la conexión entre la lucha por cuidar el agua, por preservar el agua, eh, la lucha en contra de la privatización del agua y la lucha de las y los consumidores. Está íntimamente conectado. El ejemplo que ponías es así. En la región, de hecho, en América Latina y el Caribe, tenemos al país reconocido como uno de los mayores consumidores de agua embotellada en el mundo. El principal creo que es México, si Esteban no me corrige el dato. Y bueno, cuando hay datos que analizan el consumo per cápita de agua embotellada, es impresionante y el costo es elevadísimo. A veces sin ni siquiera tener procesos de purificación que tanto se le atribuyen a esa agua embotellada. Entonces creo que tenemos acá una oportunidad de seguir como conjuntando trabajos que podemos hacer en conjunto. Nuestra fundación, la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, justamente está buscando generar discusión de estos temas y acción de la ciudadanía en estos temas. Así que complacidos con lo que nos han comentado y con lo que a partir del evento se abre hacia el futuro. Yo puedo agregar ahí un par de cositas. Lo de Cuenca, creo que había leído algo o alguien me lo había comentado, creo que es excelente. Yo vi un ejemplo diferente, es bueno tener estos ejemplos positivos, constructivos, de oportunidades, que no son oportunidades en el sentido de que aparece la oportunidad y agarrarla, el oportunismo. No, son oportunidades creadas, que podemos crear. Por ejemplo, la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, yo tuve un proyecto bastante grande que comparamos casos de Colombia, Brasil y Argentina.
Ellos tenían un sistema, crearon un sistema para una comunidad que había sufrido un terremoto, y porque los consideraban favorables a las guerrillas de Colombia, el gobierno no les había ayudado a reconstruir su sistema de agua. Imagínense, allá en el Valle del Cauca. Y ahí la universidad armó un sistema para ayudarles a gestionar la comunidad su propio sistema de agua. Yo tuve el placer de tomar el agua que llega de la montaña. Claro, tienen a favor que el agua viene de la montaña, ¿no? No la tienen que extraer, que también puede ser bueno. Yo tomé agua sin cloro. Él les tiene que agregar el cloro solo por ley para mandarla a la comunidad allá abajo. Pero el agua que ellos tienen, que se filtra solamente con arena y piedras, se toma sin problema. Yo la probé. Algunos me decían, tener cuidado, pero yo la tomé y no pasó nada. Es un agua limpia por la comunidad, con un sistema que le hizo la Universidad de Cali para que la comunidad pueda autogestionar. Creo que de estos casos hay bastantes en América Latina. Y yo creo que es muy importante tomar eso en cuenta. Y el agua embotellada, no tengo aquí los datos, pero se los podría pasar. Hay muchos estudios recientes. Hay uno de 2023. Es un estudio que estudia en todos los continentes habitados. Tuvieron como 60 o 70 estudios de caso. Es terrible los resultados de ese estudio. Fantástico. Muestra la corrupción, que muestra que lo que se gasta por año en agua embotellada a nivel planetario serviría para darle agua a todo el mundo por 2 o 3 décadas. Ese estudio está hecho, se puede circular. Y también hay estudios específicos sobre empresas, como la Coca-Cola, que no voy a hablar ahora más, pero hay que mencionarla porque hay estudios públicos hechos sobre este tema. Muy importante. O sea, hay mucha información que de pronto no circula lo suficiente. A veces porque está en inglés, por ejemplo. Entonces, por ahí un esfuerzo bueno sería traducir parte de esos buenos estudios, porque esto acontece no solo en América Latina. Esto aparece en Europa, este problema. En Europa la gente ahora toma agua desde hace tiempo embotellada como en Estados Unidos, por una cuestión de, les han hecho creer que eso es mejor que lo público, no solo en América Latina. Ahí hay posibilidades de alianzas muy importantes. Me parece a mí que hay que estudiarlas de esa manera. Bueno, igual. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, finalizamos ya con el último comentario que a modo de reflexión nos escribe María José. El agua no debe privatizarse en ningún caso y el agua embotellada debe ser controlada y verificada su calidad. Consumo responsable y sustentable, menciona. Gracias, Juan, Armando y Esteban, y a todas las personas que nos acompañaron en este día. Los invitamos a leer el documento en nuestra página web. En el chat está el enlace que lo redireccionará a este documento que se llama Mirada al Derecho Humano al Agua en América Latina y el Caribe. Estaremos también publicándolo en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron en este foro y nos encontramos hasta una próxima vez. Feliz día, feliz tarde, un abrazo a todos.